Buenas Promisers Clippers, ¿cómo estáis? Arrancamos semana, arrancamos septiembre y yo os traigo en el vídeo de hoy la historia completa tanto del matrimonio de los marqueses de Luján como también de los amoríos de Alonso. He intentado recabar todos los detalles posibles, en algún momento seguramente también veáis algún clip de alguna escena en la que se dé una información relevante y que respalde pues lo que os estoy contando. Y bueno, en fin, a ver qué opinión tenemos de este matrimonio y de nuestro marqués una vez pues tengamos ahora, eso sí, toda la información completa, unida y de un tirón. Que ya me di cuenta de que tenía que hacer este vídeo y vosotros también me lo dijisteis en los comentarios de los dos últimos que subí, que bueno, que hacía falta un poco pues reunir toda la información que se nos ha podido ir dando a lo largo de estos más de 400 capítulos, porque si no pues obviamente hay gente que se puede perder un poco, pero bueno, aquí no pasa nada porque aquí estoy yo y aquí está este vídeo, bueno, y todos los que suelo hacer. Quiero recordaros que si en algún momento se os pierde algún detalle de historia de la promesa, yo ya hice dos vídeos recopilando pues prácticamente la totalidad de la historia pasada que se nos había dado. Se estarán saliendo por aquí los enlaces. Uno es sobre toda la historia en general de la serie antes de que Hannah llegue a Palacio, y el otro es yendo muy al detalle en lo referente al crimen de la muerte de Dolores y el robo de Curro. Tendréis ahí los vídeos para ir a verlos, así que nada, pues bienvenidos sois. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Por lo pronto ya sabéis que soy Juan, vuestro Cienfuegos favorito, porque no hay otro. Y nada, que ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiendo si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más Promisers y más Clippers. Y por supuesto recordad que tenéis disponible también mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20, y pronto pues tendréis otro ambientado en la España de otro año. No sé si recordaréis de qué año era, pero bueno, por si acaso queréis un tercero cuando llegue el momento, ¿qué época os gustaría que explorase yo? No la promesa, yo. ¿De cuál os gustaría que escribiese? Yo ya tengo mis ideillas. Pero bueno, pues Postbellum, si la habéis leído y os ha gustado, pues ya sabéis, recordad dejar las 5 estrellitas en Amazon, que me ayuda muchísimo, y también un breve comentario positivo explicando por qué os ha gustado, que es lo que más me ayuda para que la novela llegue a más y más gente. Y ahora vamos con el matrimonio de los marqueses. Alonso y Cruz comenzaron sus historias pues separados, vamos, por un océano de distancia, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que mientras que Alonso nació y se crió en La Promesa, Cruz lo hizo en la isla de Cuba, entonces una colonia española. Esto creo que, bueno, pues es una información que todos manejamos y que todos recordamos bien. Alonso, siendo niño, además, pues sufrió la pérdida de su hermano mayor, Pedro, el más mayor de los tres hermanos que eran Alonso, Fernando y el susodicho Pedro. Recordemos también que tienen dos hermanas, pero bueno, no sabemos absolutamente nada de ellas, ni siquiera tienen nombre, y bueno, todo lo que sabemos es que no tienen relación con Alonso, aunque sí que la tenían con Fernando. Así que no nos vamos a parar mucho con ellas. Pero bueno, poquito después de esto, cuando Alonso es adolescente, es cuando tenemos su primer amorío, su primer romance oficial, que fue con la baronesa de Grazalema, con doña Elisa. Entonces Elisa era una mujer que, bueno, aunque sí que se nos sugiere que era acomodada, burguesa, pues era algo más cercano a la clase media, media alta que a la aristocracia. Tenía una amistad con Alonso, además se nos cuenta que les gustaba a lo mejor irse a pasear a caballo o irse a recorrer los montes. Se nos pintaba a la baronesa joven pues como una mujer un poco salvaje, un poco pues campestre. Yo la verdad es que, aunque no sabemos del todo los orígenes de esta mujer, no sé por qué siempre he imaginado que simplemente era la hija tipo de algún administrador del anterior marqués, del padre de Alonso, algo así. Y que pues de ahí ese carácter salvaje, pero también esa ambición por subir de posición y estar un poco de igual a igual a esa gente a la que servía su padre. Esto, como digo, es algo que yo me imagino para completar la historia en mi cabeza, porque si la baronesa no regresa, que ojalá regresase algún día porque es un personaje con miles de posibilidades, pues bueno, pues
nunca vamos a saber su origen. El caso es que tuvieron un breve affair de juventud, nada serio. Alonso se llevó a Elisa a su primer baile, también se la llevó esa misma noche pues a un rincón apartado, quién sabe para qué. También lo que yo me imagino es que esa fue la primera vez que Alonso tuvo relaciones íntimas con una mujer. Alonso me acompañó a mi primer baile, pero como es tan discreto supongo que no le habrá dicho nada. Aprovechamos que mi carabina se había despistado para salir corriendo a los jardines. Allí, bajo los tilos, a la luz de la luna, sentí algo tan fuerte entre nosotros. Fue recíproco, o al menos eso me dio a entender su mirada. Pero a saber, porque por aquel entonces Alonso era todo un conquistador. Al menos conmigo siempre obró como tal. Y aunque llegó a haber una propuesta de matrimonio sobre la mesa, Alonso no se casó con la baronesa, que entonces recordad que ni era baronesa ni era nada, era solo Elisa. Alonso con quien se terminó casando fue con Carmen de Altuna y Pina. Esa mujer con la que se casó por, interés, vamos a decir, fue un matrimonio un poco de conveniencia. Alonso no estaba enamorado de Carmen, eso es algo que siempre le ha pesado, el haberse casado sin haber estado enamorado de su mujer, simplemente por necesidad, porque el marquesado estaba pasando por muy mal momento. Alonso acababa de heredar el título y la propiedad del palacio, las tierras de su padre, y estaban estos en muy mal estado debido a los años tumultuosos que se acababan de pasar. Estamos hablando de finales de la década de 1870 e inicios de la de 1880, y pues necesitaban el capital de la familia de Carmen. Sin embargo, una vez casados, Alonso sí que se terminó enamorando de su mujer. No sabemos si fue en este momento en el que Dolores entró a servir en la promesa. Sabemos que Dolores va a ser el siguiente amor de Alonso. Sí que sabemos que Dolores era la doncella personal de doña Carmen, igual que Petra lo ha sido de Cruz durante tanto tiempo. Pero lo dicho, no sabemos si Dolores vino con Carmen de su casa, si entró luego a trabajar en la promesa porque la contratasen, o si servía ya en la promesa como doncella quizá a lo mejor de la madre de Alonso o de alguna de las hermanas. No tenemos ni idea de los orígenes de Dolores. El resto es historia. Alonso tuvo sus dos hijos mellizos, Catalina y Tomás, con Carmen, mientras que Cruz, como digo, pues seguía en Cuba, ajena a toda esta historia de la que sería al final pues eje central. Y es que el varón y sus hijas Cruz y Eugenia no regresarían a España de forma permanente, aunque sí que hacían visitas esporádicas, hasta que no muriese la madre de Cruz, de la que no sabemos absolutamente nada, y también se terminase aboliendo la esclavitud en Cuba. Una vez sin esclavos, el varón intentó un poco esclavizar a su forma a algunos trabajadores, pero esto casi que los lleva, a una revuelta que acaba con él. Una vez volvieron a España, pues se asentaron en Cádiz, donde está la famosa casa que cuando el varón murió le dejó a Cruz y Alonso, una casa que era una ruina, y sobre todo recibieron mucha ayuda de los padres del conde de Ayala, de los padres de Ignacio, que desgraciadamente terminaron muriendo prematuramente, así que el varón un poco que se hizo cargo del nuevo conde de Ayala. Al regresar a España, pues la casa del varón pues necesitó nuevo servicio, y fue aquí donde Petra entra en la ecuación, porque Petra se convirtió en doncella en ese palacete, y luego, después del incidente en el que Cruz la salvó de un intento de violación, pues se convirtió en la doncella personal de Cruz, que le enseñó prácticamente todo lo que tenía que saber una buena doncella, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, en fin, que se portó parece que bastante bien con ella. A cambio, claro, Cruz quería lealtad absoluta. En algún momento el varón se trasladó un poco más al interior, a la zona de Luján, y fue aquí, supongo, donde Cruz y Alonso se conocieron. Huelga decir que, por supuesto, ahora sabemos que durante todo este tiempo Cruz contó con la amistad de María Antonia, una amiga que tenía desde que vivía en Cuba y cuyo padre era el verdadero barón de Linaja, pero en algún momento este le vendió su título al padre de Cruz. Sabemos que María Antonia conoció a Alonso también, y parece que también conoció a Carmen, porque es conocedora de toda la historia de Cruz obsesionándose con el marqués y queriéndose casar con él. Es aquí donde entramos en un poco un terreno en el que tenemos mucha información, pero hay que desmenuzarla, hay que cogerla con alfileres, porque son muchos personajes los que nos han dado su versión de la historia, así que voy a intentar ordenarla lo máximo posible. Por un lado, sabemos, o se nos ha contado por parte de Cruz, que ella y Carmen se hicieron íntimas amigas. Sin embargo, hay gente como Catalina que asegura no haber escuchado nunca ni siquiera hablar de Cruz por boca de su madre. O sea que la realidad de esta amistad está de momento por demostrar.
De hecho, también sabemos que Cruz recuerda a doña Carmen como una mujer rastrera, mientras que el resto todos los personajes casi que la tienen santificada. Por lo tanto, yo me pregunto si hay aquí alguna historia que no nos han contado y que ya en algún momento sabremos entre Cruz y doña Carmen, o si al final es simplemente que Cruz estaba muerta de celos. Cruz estaba, desde que lo conoció parece, obsesionada con Alonso, enamoradísima, perdidamente, loca con él. Y ya tenía claro que si se iba a casar con alguien, se casaría con él. Y si no podía ser con Alonso, pues se iba a quedar para vestir santos el resto de su vida. Esto no es solo porque estuviese tan encaprichada del marqués, sino también porque Cruz ya había sido testigo del mal matrimonio que había hecho Eugenia, que se había casado obligada por su padre con Lorenzo, el conde de la Mata. Y bueno, pues siendo testigo de la mala vida que el capitán le daba a su hermana, Cruz no estaba dispuesta a pasar por algo así. Pero bueno, la suerte le sonrió, digamos, porque doña Carmen murió de una enfermedad. Muchos teorizamos que Cruz tuvo mucho que ver en esa enfermedad, pero bueno, de momento no es nada confirmado, solo son especulaciones nuestras, así que no lo incluyo. Pero doña Carmen murió y sí que se nos ha confirmado que la boda entre Alonso y Cruz se llevó a cabo con muy pocos meses de diferencia entre el óbito y el enlace. Algo un poco escandaloso porque todo el mundo debería seguir aún de luto, pero bueno, se casaron. Aunque quiero recordar un detalle que a lo mejor se ha olvidado, y es que una vez Carmen muere y antes de que Alonso se case con Cruz, vuelve a aparecer en la ecuación la baronesa de Grazalema. Así es, doña Elisa regresaba a la promesa entonces y parece ser que tuvo una posible segunda oportunidad con el marqués. No sé hasta qué punto llegó esa segunda oportunidad, pero sí que volvió a haber una propuesta de matrimonio, porque esto es algo que se confirmó en la serie cuando lo hablaron en conversación ella y Alonso. Ella le decía: tuvimos una segunda oportunidad cuando murió Carmen, pero tú preferiste a Cruz. Y Alonso parecía como dolido. Quién sabe si al final pues no se arrepiente un poco y piensa que la baronesa habría sido una mejor marquesa. Yo la verdad estoy completamente de acuerdo en que sí. Si Alonso se hubiese casado con Elisa, entonces seguramente las cosas habrían ido mucho mejor. Estoy seguro de que ella sí que habría querido a Tomás y a Catalina y en fin, que ahora serían una familia súper feliz. Sin embargo, Alonso prefirió a Cruz y se casó con Cruz. Aunque también está aquí, en este momento de duelo y de luto, hay que ver con Alonso, cuando se produce el primer acercamiento entre Alonso y Dolores. Y es que Dolores estuvo apoyando al marqués con su duelo, ayudándole a superar la pérdida de su mujer, y es donde comenzó a florecer lo que luego desembocaría en el nacimiento de Curro. Quiero recordar y aclarar, por supuesto, que Alonso y Dolores tuvieron dos relaciones en dos intervalos de tiempo diferentes. Fue uno aquí y el otro mientras Alonso ya estaba casado con Cruz, que hay mucha gente que no recuerda o que no sabe que Alonso sí que fue infiel a la marquesa. Por supuesto que lo fue, y vamos, para más prueba, Curro, que es más pequeño que todos los hijos de Cruz y Alonso. El caso es que Dolores y Alonso vieron que lo suyo no iba a poder ser. Ella era una criada, él era un marqués. Además, Alonso nunca habría dejado su posición ni habría puesto en entredicho su nombre haciendo público este devaneo, así que para nada un final feliz, un final con Dolores y Alonso juntos ha estado nunca en el futuro, ni en la visión de nadie. Así que no, lo descartamos por completo. Alonso se casó con Cruz, empezó a tener hijos con ella, tuvo a Manuel y luego tuvo a Leonor. Y en algún momento, pues Dolores sabemos que se casó con su novio de toda la vida, es así como lo llamaron, su novio de toda la vida, y tuvo a su primera hija, Mariana, que nosotros conocemos como Hanna. Sin embargo, el mismo año en el que Mariana nació, su marido murió. No sabemos de qué, ni cómo, nada, solo que está enterrado en Luján. Fue entonces cuando Alonso le devolvió los favores que ella le había hecho mientras pasaba el duelo por Carmen y la estuvo acompañando durante el luto por su esposo. Y pues como donde hubo fuego quedan brasas, el amor, la pasión, como lo queráis llamar, se reavivó entre ellos. Y esta vez comenzaron un amorío que duró años. Mientras tanto, pues la relación con Cruz pues seguía como siempre. Ya había algunos rencores en el matrimonio porque Cruz, por ejemplo, se sentía desplazada respecto al fantasma de doña Carmen, a la que nunca iba a poder superar, parece. Además, no le sentaba nada bien que Alonso no se llevase bien con su padre, con el barón de Linaja, y casi que se comenzaron a encerrar en sí mismos, y en ese palacio empezaron a dejar de hacer relaciones con el resto de familias, con el resto de nobles, de acudir a bailes, de a fiestas, como que dejaron de disfrutarlos.
lo cual llevaría después a que fuesen una familia de poco renombre. La gota que colmó el vaso, y esto es lo que descubrimos la semana pasada, es que Cruz descubriese que Alonso tenía un affair con Carmen, porque ahora sabemos que lo descubrió y que lo tuvieron que hablar. Fue algo por lo que Cruz se enfrentó al marqués, y yo creo, y esto es donde entro en la especulación, porque esto es algo que supongo que nos confirmarán más adelante, que el marqués, no queriendo renunciar a Dolores, pero bueno, tampoco queriendo que la sangre llegue al río, fue aquí cuando la quitó de servir y la llevó a su casita, la que conocemos, la que le puso en los terrenos de la promesa, un poco escondida, porque bueno, aparte de que Cruz lo había descubierto, pues tenemos el caso de que Dolores se había quedado embarazada. El resto también es historia y además está tratado más largamente en este vídeo que hice sobre el crimen de Dolores, pero bueno, eventualmente pues un azar, un baile del destino y de circunstancias llevaron a que ese niño que tuvo Dolores se robase y se le diese a Eugenia y fuese conocido como Curro. No voy a entrar en los detalles de ese crimen porque si no este vídeo se va a quedar larguísimo, eso ya es otro vídeo. Estamos hablando del matrimonio y de los amorios de los marqueses. El caso es que después de esto parece que comienza una etapa de tranquilidad, aunque ahora sabemos que Cruz sabe que Alonso tuvo más amantes, aparte de Dolores. Amantes que no conocemos, que no se nos ha mencionado nunca y que quién sabe si las volveremos a conocer o a ver en algún momento. Sí que sabemos, spoiler, que Alonso va a encontrar el amor en brazos de otra mujer dentro de unos capítulos, así que quién sabe si no es un amante que viene del pasado y que ya se nos ha empezado a plantar. Por lo demás, Alonso y Cruz siguieron haciendo vida normal, sobre todo hacían mucha vida común con el matrimonio de María Antonia y su esposo. Los cuatro se iban de viaje y hacían escapadas, y supongo que es aquí un poco también donde se plantó esa pasión que María Antonia luego sentiría por el marqués. Pero poco más hay que comentar que no hayamos visto ya en la serie, porque llegamos al punto en el que inicia la promesa y ya lo que hemos visto es la baronesa con su tercer intento con el marqués, aunque esta vez venía un poco a desplumar al personal, y luego lo que ha ocurrido con María Antonia. Mientras que Cruz, como digo, no se le conoce varón, aparte de Alonso, ella está firmemente enamorada, firmemente centrada y no existe nadie más para ella. Así que una infidelidad de Cruz creo que está fuera de toda discusión y que no casa nada con todo lo que se nos ha contado del personaje y de la historia. Nada, un vídeo larguísimo, pero espero que os haya ayudado. Me decís en los comentarios si estáis de acuerdo, lo que os parece, si tenéis alguna duda, me comentáis lo que queráis y nada, que si os ha gustado el vídeo, bueno, si os ha gustado, yo creo que este vídeo con lo largo que es se merece un buen me gusta y que os suscribáis si no lo estáis, que ya sabéis aquí el pedazo de contenido de calidad que recibís de la promesa, no lo vais a encontrar mejor, así que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos, suscribíos, que ya sabéis que mi gran ilusión es llegar a los 100.000 promisers y ya estamos casi ahí. Que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano digamos pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.